¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido. Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más en la radio. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 de Barrio El Tambo. Quiero saludar a todos los amados hermanos de la congregación, a cada uno de ellos. Les abrazo en el amor del Señor, esperando que esta palabra de este día les sea de mucha bendición, hermanos. También quiero saludar a mi amada esposa, a mis hijos amados, a mi hija. Señor, bendiga grandemente. Agradezco al Señor por la restauración de la salud de mi hijo. Le doy tantas gracias al Señor por eso. Bueno, hermanos, hemos venido para compartir con ustedes una hora de la palabra del Señor. Nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en Isidro Casanova. Hoy creo que es 9 de diciembre de 2019 y esperamos serle de mucha bendición. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere comunicarse con la radio, el número es el 4626-8094. Gracias te doy, Señor, por este día más de vida que tú nos das. Gracias te doy por haberme permitido llegar, por la salud con la cual nos hemos levantado en este día. Te pido, Señor, por nuestro hermano Navarro, que está internado, Señor, con un cáncer de pulmón. Te pido que tú le bendigas y lo estés sanando en esta hora, porque lo que es imposible para los médicos, para ti es posible, Señor. Creyendo poderosamente en ti y en tu poder, lo declaro sano por tu llaga, Señor. Amén, hermanos. Hoy vamos a seguir hablando sobre la segunda parte, sobre el hombre sin sangre. Vamos a hablar de esta mañana sobre ese mismo tema, pero la segunda parte. Y para poder introducirnos en el tema, quisiera que leamos juntos, usted y yo, en la medida que usted pueda, ¿no? En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 16, donde el apóstol Pablo hablaba de la nueva creación, de la nueva criatura. Y él dice en la palabra, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo, así por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ciertamente que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no importándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces el versículo más importante para este día, para esta predicación, es que ahora si conocimos a Cristo, dice, no según la carne, pero ahora ya no le conocemos así. Porque, como hablábamos los otros días, hermanos amados, este Jesucristo que resucitó de entre los muertos y que ahora no depende de la sangre para vivir, sino que ahora vive por el poder de Dios, dice. Porque Dios lo levantó de los muertos a este Jesús, a nuestro amado Señor Jesucristo, le levantó de los muertos con gran poder. Y hoy Él vive por medio de ese poder con el cual Él fue levantado. Por medio del poder de Dios, de su Padre. Porque dice ahí en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos? ¿Vio? ¿Qué es lo que resucitó a Cristo de entre los muertos? No, según el poder de su fuerza. Lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces fíjese que este Jesús que hoy nosotros predicamos, no, o por lo menos ese Jesús que hoy es la cabeza de la iglesia, no es el mismo Jesús que vino hace 2000 años atrás. Porque el Jesús que vino hace 2000 años atrás, Él tenía sangre en su cuerpo. Y por medio de esa sangre que Él tenía, Él podía vivir. Vivió durante 33 años y medio en este mundo. Pero ahora Él vive por la eternidad con un cuerpo humano resucitado. No por medio de la sangre, sino por medio del Espíritu. ¿Y esto a dónde nos lleva? A nosotros a esto nos lleva la esperanza. A tener una esperanza de que algún día nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre con un cuerpo humano resucitado que no necesitará de la sangre para poder vivir, sino que vivimos por medio del poder de Dios que resucitó de los muertos a Jesús, también a nosotros nos resucitará con gran poder. Esa es la esperanza, ¿no?, que nosotros tenemos. Ahora fíjese lo maravilloso que es esto, lo precioso y hermoso que es esto. Nosotros ahora tenemos relación con un Señor Jesucristo resucitado. Nosotros nunca tuvimos una relación con ese Cristo hombre. Si bien creemos que Jesús fue un hombre, pero como hemos dicho, Él nació de mujer por medio de la concepción del Espíritu Santo y Él tomó de la mujer la sangre para poder vivir una vida terrenal. Y en esa sangre Él tenía la concupiscencia, las tendencias, no por las cosas de este mundo, aunque Él nunca pecó. Él jamás pecó, nuestro amado Señor. Entonces muchos preguntan, ¿qué diferencia hay entre Jesús y Jesucristo? Y acá le estamos dando una diferencia. Que aquel Jesús tenía sangre humana, ¿no? Y este Jesús que hoy está en nosotros, este Jesús que nos guía, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, no tiene sangre.
Ese Jesús que existió hace 2000 años atrás era un ser dependiente de su comunión con Dios. La comunión que él tenía con Dios dependía de que él hiciera la voluntad de Dios. Si él no hacía la voluntad de Dios, entonces Dios no iba a tener comunión con él. Hoy, al igual que nosotros, dado que tenemos un cuerpo humano y todavía tenemos la sangre en este cuerpo y la sangre le da vida al cuerpo, entonces nosotros para tener comunión con Dios necesitamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? La voluntad agradable y perfecta. Esa voluntad nosotros la conocemos por medio de la ley de la fe, por medio del sacerdocio de Cristo. La voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces fíjese que él era un hombre que para poder ser respaldado, para poder levantar los muertos, para poder sanar a los enfermos, para poder dar vista al ciego, para poder sanar al sordo, para poder sanar al paralítico y limpiar al leproso, él no lo podía hacer de cualquier manera. Dependía de su comunión con Dios. Porque si bien él era el Hijo de Dios, y como nosotros somos hijos de Dios, pero ¿por qué no se cumple la palabra en nosotros cuando el Señor dice, y cosas mayores haréis? Porque nosotros no hemos alcanzado todavía a hacer la voluntad de Dios de la manera que Él lo hizo. Todavía estamos en la niñez en cuanto al pensamiento, en cuanto al conocimiento y en cuanto a la conducta y en cuanto a muchas cosas. Debiendo ser maestro, dice Pablo. Tenéis necesidad no de alimentos sólidos, sino de leche. Pero aquel que es maduro ya no tiene necesidad de leche, sino de alimento sólido. Bueno, entonces nosotros vemos que este Cristo, este Jesús, no es el mismo que hoy conocemos. No es el mismo Jesús. En su naturaleza no es el mismo. Este Jesús que hoy vive en medio de nosotros, que hoy está sentado a la diestra de Dios, es un hombre sin sangre. No tiene sangre para vivir. No depende de la sangre como nosotros para vivir. Él vive por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu de su Padre, para siempre y eternamente. Y algún día nosotros cuando resucitemos de entre los muertos, algún día cuando nosotros nos levantemos de las sepulturas con un cuerpo resucitado, ya no viviremos por medio de la sangre, sino que viviremos por medio del Espíritu de Dios. Hoy se nos llama a nosotros a vivir por medio del Espíritu de Dios, por medio de la fe. Nosotros vivimos una vida espiritual por medio de la fe, siguiendo las enseñanzas, siguiendo las doctrinas, siguiendo el perfeccionamiento que Dios o este Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. Porque Pablo tiene toda la enseñanza, el apóstol Pablo tiene toda la enseñanza para nosotros, para los hijos de Dios. Él es el maestro de la incircuncisión, maestro, predicador y apóstol. Entonces nosotros, hermanos, qué maravilloso es tener esta esperanza de que algún día nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre con un cuerpo humano, pero sin sangre. Ya no vamos a depender de la sangre para poder vivir, sino que ahora vivimos por medio del Espíritu. Por ahora eso es por fe, porque es algo que lo tenemos que alcanzar primeramente por la fe y después lo vamos a alcanzar, ¿no?, por medio de la realidad cuando resucitemos de entre los muertos. Cuando Cristo toque la trompeta o el ángel toque la trompeta, la última trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros lo que hemos quedado, dice, seremos arrebatados. Alabado sea el Señor. Entonces, conocer a este Jesús, fíjese que el Jesús que tenía sangre, él tenía 12 discípulos. El que tenía una vida humana, él tenía 12 discípulos y era semejante a ellos. Él dependía de la sangre para vivir. Por eso cuando le sacaron, le traspasaron con una lanza, entonces él dejó de vivir, porque su sangre fue derramada. Alabado sea el Señor. Yo quiero pensar que cuando Cristo derramó su sangre por nosotros, él derramó toda la sangre. No quedó sangre en su cuerpo, porque ahora ya no dependía más de eso. Pero no es por eso, sino que él derramó su sangre por amor a nosotros. Él le estaba dando su vida, la vida de un hombre santificado, la vida de un hombre que hacía la voluntad de Dios. ¿Cuándo un hombre es santo? Cuando un hombre hace la voluntad de Dios. En la vida práctica. Somos santos en nuestra posición por cuanto nacimos de Dios, pero nosotros manifestamos la vida santa cuando hacemos la voluntad de Dios, o cuando la voluntad de Dios se cumple en nosotros. Entonces, fíjese qué maravilloso, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Entienda, a nadie conocemos según la carne ahora. Ahí en primera de Timoteo, alabado sea el Señor, vamos a leer ahí, primera de Timoteo capítulo 5, 21. Si usted no puede, yo le leo, hermano, no se preocupe. Pero si puede, tome la palabra y léala, porque la palabra es dulce al paladar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo parcialidad, dice. Alabado sea el Señor. No haciendo parcialidad. Porque a nadie conocemos según la carne, ¿vio? A nadie. Ahora lo conocemos a los hermanos en Cristo. Ahora el hermano, la hermana es una persona espiritual. La persona espiritual no vive conforme a la sangre. Nosotros no vivimos, si bien tenemos la sangre dentro de nosotros, y esa sangre nos da la vida. ¿Qué vida nos da? La vida de Adán, una vida caída, una vida pecadora, con intenciones de pecaminosidad y con el deseo de las cosas por este mundo. La sangre que fluye por nuestras venas es una sangre contaminada por el pecado. Es decir, que esta sangre produce en nosotros una vida pecadora, pero nosotros ahora tenemos otra vida, que es la vida del Espíritu. Y esa vida es contraria a la vida de la sangre. Por eso a nosotros se nos exhorta a vivir la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es la vida de Dios mismo. La vida del Espíritu es la gracia de Dios en nosotros. Ahora, cuando nosotros le damos lugar a esa vida, la vida de Dios en nosotros, entonces experimentamos cosas diferentes, un carácter diferente, pensamientos diferentes a lo que la sangre nos hace sentir. La vida del Espíritu no tiene el amor por las tendencias de este mundo. No tiene deseo por las concupiscencias de este mundo, por el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, las disputas, tantas cosas, ¿no? Que ahora nosotros entendemos que nosotros tenemos una vida en la sangre que nos transmite toda esa vida pecaminosa, porque recibimos la misma sangre que Adán tenía. La del hombre natural. Ahora, fíjese que nosotros a nadie conocemos según la carne. Yo no puedo conocer a mi hermano, a mi hermana, no la puedo ver en la carne, porque en la carne tiene una sangre, ¿no? Y esa sangre es una sangre que heredamos de nuestro padre Adán,
y es una sangre que nos transmite concupiscencia, y la concupiscencia dando a luz da el pecado y el pecado la muerte. Pero con nuestro amado Señor Jesucristo resucitado, Él nos enseña a nosotros a vivir en novedad de vida. Él quiere que vivamos la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu está en nosotros porque la hemos recibido cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros hemos recibido una vida espiritual. ¿Cuál vida? La vida de Dios, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros ahora. Y esa vida quiere manifestarse a través de nuestros cuerpos humanos. Como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, usted sígalo leyendo que ahí se va a encontrar. Llevando en todas partes las muertes del Señor para que la vida del Señor sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Jesucristo? Bueno, la diferencia es que Jesús tenía sangre humana, Jesucristo no tiene sangre humana. Él no es sostenido por la sangre humana, Él no vive por medio de la sangre humana, nuestro amado Señor. Él vive por medio del Espíritu, que le levantó a Él de los muertos. Y eso es maravilloso, eso es una esperanza, hermano. Algún día usted y yo vamos a vivir una vida literalmente por el Espíritu. Hoy por la fe alcanzamos eso. Hoy manifestamos la vida del Espíritu por la fe, siendo obediente a la palabra del Señor, conociendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros adquiramos conocimiento de su voluntad, que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos a Jesús, porque fíjese lo que dice ahí en Efesios, siempre estamos leyendo este pasaje, porque es maravilloso, cada día es más maravilloso. Entonces Pablo dice, por esta causa, voy a leerla en mi Biblia antigua, porque mi Biblia está un poquito deshecha las hojas, y a mí me gusta más leerla en la versión 1960, porque la otra versión 1909 tiene un hablar diferente, pero no contrario. Entonces dice en el 15, Efesios capítulo 1, 15, por la cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Nosotros tenemos que tener conocimiento de este Jesucristo que nos salvó. En otra versión dice para el conocimiento de Él. Nosotros tenemos que tener conocimiento de Jesucristo y acá estamos alcanzando un conocimiento que nosotros no teníamos, que hay una diferencia entre ese Jesús que vino hace 2000 años atrás y el Jesús que vive hoy en nosotros. O el Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Hay una diferencia. Y la diferencia es que Él no tiene carne humana, no tiene sangre humana, Él no vive por la sangre. Nosotros vivimos por la sangre que fluye en nuestro cuerpo físico, pero Jesús teniendo un cuerpo físico como el nuestro, Él no necesita de la sangre. Pero nosotros necesitamos de la sangre para vivir. Él vive por el Espíritu y ese es un conocimiento revelado para nosotros, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos por la operación de la potencia de su fuerza, la cual obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándolo a su diestra. Entonces fíjese qué maravilloso esto, hermano, Nosotros somos una nueva creación. No se nos permite, bajo la ley de Cristo, no se nos permite vivir por medio de la vida que fluye de nuestra sangre. Esa vida vive el cuerpo. El cuerpo necesita esa vida que fluye de la sangre, pero nosotros no. Nosotros
no vivimos por medio de la sangre, nosotros vivimos por medio del Espíritu. ¿No? Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces nosotros vivimos por medio del Espíritu, por medio de la palabra del Señor. Si nosotros no entendemos esto, hermano, vamos a depender de la vida que fluye en nuestro cuerpo humano. Y la vida de nuestro cuerpo humano no quiere saber nada con las cosas de Dios. Ella ama las cosas de este mundo, pero la vida que produce la palabra del Señor, esa vida nos lleva a otro lugar, bajo otro reino, bajo otro rey, bajo otro gobierno nos lleva. Por eso nosotros tenemos que entender estas cosas, hermanos amados. ¿Qué vida escogemos? ¿Usted escoge la vida que fluye de la sangre de su cuerpo para vivir o escoge la vida que procede de la palabra de Dios? Porque mis palabras son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Entender esto parece que no tiene significado, pero es muy importante. Porque nosotros ahora vemos que tenemos dos vidas. La vida de la carne y la vida del espíritu. Y nosotros sabemos que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo vivimos conforme a la carne? Por medio de la sangre. Esa sangre está contaminada desde el nacimiento. Esa carne trae la ponzoña, que es las concupiscencias. Nosotros no podemos ya vivir conforme a las concupiscencias que están en la carne por medio de la sangre, sino que ahora se nos llama a vivir por medio de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Esa vida que la palabra produce en nosotros, es esa vida que Dios quiere que nosotros manifestemos como hijos de Dios. Jesús manifestó una vida espiritual todos los días de su vida. ¿De dónde venía esa vida que Jesús manifestaba? Venía de la palabra de Dios, porque él, desde niño, él leía las Escrituras y crecía en sabiduría, en conocimiento. Él tenía crecimiento en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Él crecía en el conocimiento de la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y por eso él podía vivir una vida espiritual. Ahora nosotros, la iglesia, en vez de vivir conforme al espíritu, vivimos conforme a la carne por medio de la sangre que nosotros tenemos en el cuerpo. Y no podemos agradar a Dios con esa vida. Por eso Dios nos dio otra vida, una vida completamente diferente, opuesta. Jesús en los días de su carne, acá en la tierra, él dependía de la sangre que había tomado su cuerpo de María, su madre. ¿Y esa sangre de dónde vino? ¿De dónde la recibió María? Y María la recibió de su padre o de su madre. Y así hasta llegar a Adán. Entonces, entender estas cosas, hermanos amados, nos da a nosotros una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que algún día nosotros vamos a resucitar con un cuerpo que va a ser sostenido por el espíritu y no por la carne. Y no por la sangre, perdón, no por la sangre. A nosotros nos pueden decir, pero parece que no tenés sangre vos. Y no, porque nosotros creemos que los sentimientos que producen la sangre son sentimientos buenos. Eso relacionado con nuestros hijos, con nuestros familiares más cercanos. Nosotros parece que le tenemos que amar por medio de la vida que produce la carne, la sangre, porque supuestamente como son nuestros parientes, entonces los sentimientos que necesitamos para demostrarle el amor a ellos provienen de la sangre. Vos sos sangre de mi sangre. Nosotros somos hermanos conforme a la sangre. Y entonces parece que por tener la misma sangre es por eso que se manifiestan ese amor, ese cariño, ese celo, ¿no? Pero
La vida que nosotros manifestamos, ahora nosotros somos hermanos, pero no somos hermanos porque tenemos la misma sangre, sino porque tenemos el mismo espíritu y porque tenemos el mismo Padre. Ahora entendemos que somos hermanos porque tenemos el mismo espíritu de vida. Y esto es maravilloso, hermano amado, por eso usted es mi hermano, ¿no? Y por eso yo soy su hermano, ¿no? Y no nos podemos nosotros, si en lo natural los hermanos se aman, si en lo natural los hermanos se ayudan, si en lo natural los hermanos se defienden, son compañeros, son amigos, ¿cuánto más en lo espiritual? Si en lo natural podemos ver cómo se tratan los hermanos cuando se aman, por supuesto, cuando se aman, cuando se adoran lo uno con lo otro. No jugamos por nuestro hermano carnal, digamos, que es hermano de carne, de sangre, nos jugamos por ellos y peleamos por ello ante cualquier peligro que se ponga adelante. ¿Cuánto más por un hermano en Cristo? Nosotros tenemos que valorizar a los hermanos en Cristo. Somos una familia. Tenemos un padre que nos heredó su sangre. Tenemos un hermano mayor que nos heredó su sangre. O su espíritu, mejor dicho. Su espíritu, me equivoqué cuando dije su sangre. Su espíritu. Nosotros ahora tenemos el espíritu del Señor. Y ese espíritu nos lleva a amarnos los unos a los otros, a celarnos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros. Cuando esas cosas no fluyen, cuando ese respeto, ese amor, ese celo por el hermano no fluye de nosotros, de nuestro cuerpo, es porque está fluyendo la otra vida, la vida de la sangre. Y nosotros no podemos amarnos con esa vida, porque el amor de esa vida es imperfecto. Los pensamientos que hay o los sentimientos que hay en la sangre no son como los sentimientos que hay en el espíritu. Imagínese, en el espíritu no hay falsedad, no hay hipocresía, no hay doble intención. En el espíritu todo es genuino. Cuando nosotros dejamos fluir la vida del espíritu, la vida del Cristo resucitado, por eso nosotros predicamos a Cristo y a este resucitado. Para poder manifestar esta vida. Nosotros también predicamos al Cristo hombre, pero para alcanzar una salvación, para alcanzar una justificación, para alcanzar una regeneración. Predicamos al Cristo hombre, pero una vez que nosotros hemos alcanzado la justificación, la santificación, la regeneración, entonces ya empezamos a predicar el Cristo resucitado, porque Él nos ministra su vida. Si conocimos a Cristo, dice, fíjese lo que dice ahí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. Ya no le conocemos según la carne, y eso es maravilloso, eso es algo tan profundo y maravilloso. Ya no le conocemos según la carne. Ahora Él es nuestro Dios amado. Él ahora realmente puede manifestar pensamientos y sentimientos, ¿no?, que a los mismos discípulos no le manifestó. Porque Él tenía un cuerpo humano, Él tenía una sangre humana, Él tenía una vida humana. Vio que Jesús decía, ¿hasta cuándo lo tengo que soportar a ustedes, a los discípulos? Y Jesús se enojó. ¿Se enojó por qué? Se enojó porque Él tenía una carne humana, una sangre humana. Y bueno, pero ahora tenemos a un Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, que tiene tanto amor, que nada impide manifestar esa pureza del amor, ese carácter de Dios en Él, aunque siempre lo manifestó, siempre lo manifestó. Por eso, ¿dónde nos está llevando usted, pastor? ¿Dónde nos está llevando? Le estoy llevando a que usted entienda que nosotros predicamos al Cristo resucitado. Si bien hablamos sobre aquel Jesús que vino hace 2000 años atrás,
Pero ahora estamos hablando de otro Jesús, o del mismo Jesús, pero de ese Jesús que resucitó de entre los muertos por medio del poder de Dios y que ahora vive por medio del Espíritu de Dios. Ahora Él ya no tiene sangre en su cuerpo. Por eso cuando los discípulos le tocaron la herida, como dijimos el programa pasado, poner tus manos en mi costado y toca mis llagas, y seguramente que no había sangre ahí. Porque las llagas del Señor todavía son visibles en Él aún hasta hoy. Su costado está abierto aún hasta hoy, pero no derrama sangre eso. La sangre ya fue derramada. Ahora derrama vida, vida eterna. Para todo aquel que cree. Si usted cree en Jesucristo, en esta mañana, querido amigo, hermano, si usted cree en el Señor Jesucristo, que Jesucristo derramó su vida por usted, y usted le recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, algún día usted puede alcanzar a resucitar de entre los muertos, ¿no? Con una vida espiritual y para vivir eternamente y para siempre. Yo quiero conocer a este Jesús, a este Señor Jesucristo resucitado. ¿Vio? Yo quiero conocerle. Alabado sea el Señor. Yo quiero cada día conocerle más y conocer los misterios que lo rodean a Él. Porque hay cosas que conocemos y cosas que todavía no hemos conocido. Usted tiene una capacidad, hermano, de manifestar una vida espiritual. El error de los hermanos, el error de la iglesia que manifiesta una vida por medio de la sangre y no por medio del espíritu. Ese es el error. ¿Y por qué? Porque los hermanos no son enseñados en estas cosas. El diablo los engaña fácilmente. El enemigo les lleva a vivir conforme a la sangre. La sangre tiene pensamiento, tiene sentimientos. La sangre, porque en la sangre está la vida. Y los sentimientos son buenos, pero no son espirituales. Muchos pensamientos y sentimientos son buenos, pero no son espirituales. Porque proceden de la sangre. Proceden de un hombre caído, pero ahora los pensamientos y los sentimientos del Espíritu, esos son perfectos. Esos pensamientos y esos sentimientos no tienen error. Son puros, son santos. Entonces, cuando nosotros vemos que los hermanos manifiestan, ¿no? La vida que manifiestan, entonces nosotros decimos, él está viviendo conforme a la sangre. Pero nosotros que tenemos conocimiento y sabemos cuál es la vida del Espíritu, porque nosotros vivimos la vida del Espíritu. Nosotros, cuanto menos le damos lugar a la vida de la sangre, mejor. Ahora, ¿por qué no nos deshacemos de la vida de la sangre? Y porque esa vida la necesitamos para el cuerpo todavía. Pero algún día es el cuerpo, este cuerpo, porque la vida de este cuerpo no puede permanecer sin la sangre, y así uno y otro va a desaparecer y vamos a resucitar, vamos a recibir un cuerpo humano glorificado, ¿no? Pero sin sangre. Qué maravillosa esperanza, ¿verdad? Vivir para siempre con nuestro amado Señor. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida, hermano, hermana. Gócese, aprenda a vivir en el Espíritu. Dele al Señor la oportunidad de que Él viva su vida en usted. Deje de vivir conforme a la sangre. ¿Vio? Y entonces ahora entendemos cuando Jesús dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Vio? ¿Por qué? Es como que la relativizó a la familia que era conforme a la sangre.
Ciertamente que lo amaba él a su madre y a sus hermanos, pero ahora él vio algo más. Él vio que tenía una familia espiritual. Él vio que esa familia espiritual estaba sobre la familia que era conforme a la sangre. Por eso, en alguna parte de la palabra de Dios dice que nosotros somos sus huesos, no, que nosotros somos su carne, sus huesos, somos del Señor. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, ¿qué vida es la que se manifiesta en nosotros? Acuérdese que la vida de la sangre, esa vida sabe manifestar lo bueno también. Pero lo bueno de la vida de la sangre no es lo perfecto. Lo bueno de la vida de la sangre no es lo espiritual. Pero parece espiritual, ¿verdad? Cuando manifestamos el amor que procede de la sangre, parece muy espiritual, pero no es espiritual. Eso es conforme a la carne. Ahora, para que nosotros podamos manifestar una vida perfecta, tiene que proceder del Espíritu. Esa vida tiene que ser influenciada por el Espíritu. La vida del Espíritu es una vida perfecta. Manifiesta una fidelidad, manifiesta una santidad, manifiesta una amistad sincera. Entonces el Señor le dijo a los discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos mandaba el Señor? Vivir una vida espiritual. La sangre nos engaña. La vida de la sangre, la vida del cuerpo nos engaña a nosotros y yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque la vida de la sangre pone primero como más importante en nuestra vida a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa. No, pero no es así. Entonces nosotros tenemos que poner primeramente a Dios. Dios es sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Ese es el primer mandamiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos amar al Señor y ponerlo en primer lugar si vivimos conforme a la vida de la sangre? La vida de la sangre nos va a llevar a poner en primer lugar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra abuela, a nuestro abuelo. Y así es, esa es la vida de la sangre, porque es la sangre. Pero Jesús no puso primeramente a ellos. Jesús puso primeramente a aquellos que hacían la voluntad de su Padre, es decir, nosotros. Nosotros para Jesús éramos su padre, su madre y sus hermanos. Entonces, ¿cuándo usted va a vivir una vida espiritual? Cuando usted ponga en primer lugar a los hermanos. Cuando usted ponga en primer lugar a Dios, antes que a su hijo, que a su hija. Ahora, pero si usted vive conforme a la vida de la sangre, eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir eso. Usted para poder poner primero a Dios en su vida, tiene que vivir una vida espiritual, una vida que procede del Espíritu. Porque el Espíritu nunca va a amar primeramente a la madre, al padre, a los hijos. La vida del Espíritu siempre nos va a llevar a amar a Dios primeramente. Entonces es muy importante que esa vida se manifieste. Por eso Jesús vivió la fe. Él vivió la fe y por fe primeramente puso a su Padre. Hijo, ¿qué nos has hecho? Hace 3 días que te estamos buscando. Pero ¿no saben ustedes que yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre? ¿Vio? Él puso al Padre antes que al Padre y a la Madre. Y usted y yo tenemos que poner antes que a los familiares que es conforme a la sangre, que los respetamos y los amamos. Yo amo mucho a mi hermana, amo mucho a mi hermano Jacinto, Gustavo y Rodolfo. Los amo, pero primero está Dios. Y yo sé que mis hermanos ponen a Dios primeramente. Yo sé que ellos no me van a amar a mí antes que a Dios. Especialmente mi amada hermana. No, que la conozco y sé cuánto ama a ella al Señor. Por eso, hermanos amados, tenemos que tener discernimiento. ¿Queremos poner a Dios primeramente en nuestra vida? Es por medio de la vida del Espíritu. Si nosotros nos guiamos por la sangre, y por medio de la sangre Dios está allá en anteúltimo.
pero ahora nosotros vivimos la vida espiritual. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano amado. Espero que haya entendido esta palabra, y si no la entendió, que el Señor le dé mayor iluminación y entendimiento. Es maravilloso entender esto, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ya no le conocemos así. Porque viene hablando, ¿vio? Dice en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presente al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Porque es menester que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios le somos manifiestos. Espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos, ¿no? No que no nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si lo que amo es para con Dios, y si estamos cuerdos es para con vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, 2 puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por cuanto todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros ahora tenemos que vivir para el Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. A usted lo que le falta es conocer al Cristo resucitado. Hermana, hermano, que hace 20 años que está en la iglesia y que se la pasa hablando de ese Jesús que vino hace 2000 años atrás, usted ya llegó el tiempo de que usted habla del Cristo resucitado. ¿Está mal hablar de Jesús de Nazaret? Por supuesto que no. Nosotros no anulamos a Jesús de Nazaret. Por medio de él somos salvos, por medio de él somos justificados, por medio de él tenemos vida eterna, por medio de él nuestros pecados fueron borrados, fuimos regenerados, hemos alcanzado la justificación. Le debemos mucho al Señor Jesús. Pero ahora nosotros tenemos nuestra comunión con el Cristo resucitado. Es el mismo Jesús, pero que no necesita la sangre para vivir, sino que él vive por medio del Espíritu, por medio del poder de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cree que Jesús ahora vive por medio del poder de Dios? ¿Usted quiere estar con Jesús algún día? Para usted estar con Jesús algún día, usted tiene que recibirlo a Jesús como Señor y Salvador. Repita conmigo: Señor Jesús, estoy delante de tu presencia. Me acerco a ti, reconociendo que soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Declaro que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Te pido, por favor, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, para la vida eterna. Amén. Señor, bendice a las personas que han hecho esta oración y te pido que tú te manifiestes a ellos como su Señor, como su Salvador, como su sanador, como su proveedor, que tú te manifiestes a ellos como la fe misma y también te manifiestes a ellos como el esposo que vendrá a buscar a la esposa. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano. Vamos a estar escuchándonos el día viernes mediante Dios nos ayuda y nos encontramos, hermano. El Señor le bendiga grandemente. Antes de irme, hay una página que nosotros tenemos en YouTube, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Inscríbase en esa página. Ahí hay muchas enseñanzas que a usted le van a hacer muy bien. Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Ahí usted puede inscribirse y ahí hay muchas enseñanzas de la palabra del Señor. Les mando un fuerte abrazo, hermano. El Señor les bendiga.
Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Llega el momento más esperado por nuestros anunciantes.